10 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 9:55 grados en Santiago, 11 se esperan para esta jornada de miércoles en la capital, día frío. Y vamos a hablar relativo al COVID, porque continúan algunas dudas sobre la invitación que realizó China a nuestro país para participar en un estudio para la vacuna contra el coronavirus. Para hablar de este tema y de la estrategia nacional, vamos a tomar contacto con el ministro de Ciencia, Andrés Kuf. Ministro, mañana fría, lo veo abrigado, menos mal. Gracias por contactarse con nosotros, por aceptar esta entrevista. Y lo primero que quiero preguntarle es de qué se trata este acuerdo y qué le parece la polémica que ha instalado en algunas personas de que nos ocupan como conejillos de indias. Muy buenos días, Humberto. Lo primero es que nuestra estrategia nacional consiste en utilizar las ventajas que tenemos nosotros de nuestra comunidad científica nacional, que es una comunidad científica muy robusta, que ha hecho muchas veces en el pasado ensayos clínicos. Se han hecho ensayos clínicos, por ejemplo, para la vacuna de rotavirus, para la vacuna de influenza, y por lo tanto es una buena estrategia que usemos esas capacidades, ese conocimiento en hacer ensayos clínicos para esta vacuna que es tan relevante para nuestra población. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es que estamos explorando distintas opciones, ver cuáles son los desarrollos más promisorios que existen en el mundo, asociarnos con ellos a través de la comunidad científica y poder entonces realizar algunas etapas de esos ensayos clínicos aquí en Chile. Y como tú mencionabas, uno de esos tiene que ver con una vacuna que está ya avanzando a fase 3 en China, que podemos hacer estudios de fase 3, es decir, estudios que ya pasaron por aquella fase de seguridad y que se está ahora evaluando la efectividad para poder entonces hacer investigación y desarrollo en esta opción de vacuna que se presenta junto a China. Al pasar la fase de seguridad, ministro, ¿se garantiza que no puedan presentarse efectos secundarios en las personas que sean vacunadas? Así es. Esto es un proceso que tiene varias etapas. La fase 1 se basa exclusivamente en seguridad. Se hace con pocos voluntarios y se evalúa la seguridad. Eso ya se hizo. También se pasó una fase 2 que tiene que ver con seguridad y efectividad y se está ahora pasando a una fase 3 para escalar esos estudios de efectividad. Conviene también mencionar, Humberto, que en Chile esto lo regula el Instituto de Salud Pública, que regula todos los protocolos de ética, las certificaciones de seguridad y por lo tanto esto se hace bajo los más estrictos criterios de seguridad para garantizar que lo que estamos haciendo efectivamente cumple con estos criterios de seguridad, de efectividad, de una evaluación muy rigurosa que se hace en el mundo científico, en el mundo clínico, a través de muchos centros de investigación que participan de cada uno de estos ensayos. Importante aclararlo, ministro, porque hay algunos, como les decía, que dicen, bueno, aquí nos están testeando. La verdad es que no es así y además nos dejan un muy buen pie en caso de que esta vacuna sea certera. ¿Tendríamos ventaja con respecto a otros países en adquirir la vacuna si se empieza a desarrollar? Bueno, eso es justamente la idea de esta estrategia, es poder participar de los ensayos y que de esa manera podamos también con esos desarrolladores negociar el suministro oportuno a nuestra población y no necesariamente a toda la población, sino que esto puede comenzar, por ejemplo, por aquella población que está en una situación de mayor riesgo. Tenemos que considerar que existen varias alternativas de cómo esto se puede ir aplicando posteriormente a la población. Importante también mencionar, Humberto, que este es uno de los desarrollos promisorios, como le llamamos, que estamos evaluando, pero estamos al mismo tiempo evaluando otro con otros países. Estamos en conversaciones con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Francia, para poder hacer cosas similares. Recordar que Brasil, por ejemplo, acaba de cerrar un acuerdo muy similar con una empresa que se llama AstraZeneca, exacto, y que se están hoy día entonces ya desarrollando ensayos clínicos también en Brasil. Esto es como normalmente se desarrollan las terapias, porque tienen que pasar por estos criterios muy estrictos de seguridad para poder entonces aplicarse a la población de manera amplia. Hablemos un poquito de cómo funciona la efectividad como ministro y como experto. También es interesante que nos explique, porque tengo entendido que se suministran dos tipos de dosis. Una que es efectivamente el remedio, la supuesta cura contra el coronavirus, pero hay otro grupo de pacientes que se les suministra un placebo, que en el fondo no es nada. ¿Cómo funciona eso? Siempre se hace
de esa manera, Humberto, esa es la manera regular como se hacen estos ensayos y se hace de una manera que se llama doble ciego, que las personas que lo hacen no saben quién tiene la vacuna y quién tiene el placebo, de tal manera que uno puede hacer una evaluación muy rigurosa de la efectividad de la vacuna siendo ciego al proceso, es decir, no estando en conocimiento de cuáles son las personas que sí reciben y que no reciben la vacuna. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es un ensayo clínico con la mayor rigurosidad posible, con todos los criterios y estándares internacionales que se ponen para la evaluación de cualquier terapia, y de esa manera entonces poder asegurar seguridad y efectividad, que es el objetivo de estos ensayos clínicos que se hacen en fase 1, 2 y 3, se hacen en todo el mundo, lo hemos hecho en Chile previamente, hay aquí expertos que son médicos especialistas que se dedican a esto y que por lo tanto podemos confiar en que como se ha hecho anteriormente para vacunas muy efectivas como la de la influenza, también podemos entonces comenzar a pensar en una vacuna para el COVID-19. ¿En qué momento se abre el nudo, ministro? Es interesante lo que usted dice porque aquí, claro, ni los pacientes, digamos, las personas que van a ser sometidas al test, ni tampoco los que lo aplican son los que saben cuál dosis se está aplicando, ¿no? Eso es para mantener la mayor rigurosidad y que el proceso sea igual en ambos casos. Así es, entonces uno evita de esa manera que uno tenga sesgos, que uno tenga una inclinación por un resultado antes de tener el resultado. Lo que necesitamos aquí tener, Humberto, es una vacuna efectiva. También es importante comentarle a las personas que nos siguen hoy día que las vacunas son difíciles de desarrollar, son procesos largos, son procesos difíciles, especialmente la primera vez. Las vacunas se van perfeccionando en el tiempo también y esta es la primera vez que nos enfrentamos a esta vacuna, por lo tanto muy importante poner mucha atención a los criterios de seguridad, a todos los estándares, a los certificados de ética que tiene que emitir la institución regulatoria en Chile, que es el Instituto de Salud Pública, bajo el cual se realizarán todos estos ensayos en Chile, y eso nos garantiza que lo estamos haciendo entonces protegiendo a las personas, pero también teniendo en mente, como decía anteriormente, que necesitamos esta terapia, esta vacuna efectiva lo más pronto posible. Es interesante ese punto porque efectivamente aquí se está construyendo la base, ¿no? Como vemos el virus de la influenza, por ejemplo, que va mutando, va cambiando de cepa. Claro, es más fácil llegar a una nueva dosis año a año. Aquí lo cierto es que se está descubriendo algo nuevo y por lo mismo los científicos en un momento fueron muy cautos, al principio sobre todo, ministro, y decían probablemente no tengamos vacuna en lo que va de este año y tampoco sepamos si tenemos vacuna. Pero ahora estamos viendo lo que usted decía, la Universidad de Oxford en el Reino Unido, que está aplicando ya estudios en fase 3 en Sudáfrica, en Brasil, lo que está ocurriendo en nuestro país con China. ¿Es probable que tengamos vacuna, si no este 2020, por lo menos en el primer semestre del 2021? La verdad que normalmente una vacuna toma 12, 18 meses. Se están haciendo todos los esfuerzos por hacerlo más rápido, pero hacerlo más rápido, Humberto, hacerlo más rápido en una situación de emergencia no implica perder estos criterios de rigurosidad, estos estándares también muy altos para que esta vacuna sea segura, que es lo más importante. Por lo tanto, estamos trabajando muy aceleradamente, pero siempre cumpliendo estos criterios. Ojalá la tengamos antes, pero también hay que tener un manejo de las expectativas porque, como decía anteriormente, es difícil, no se ha hecho antes. Tenemos que ver efectivamente si esta vacuna nos va a proteger y por lo tanto es un trabajo largo en el cual como comunidad científica chilena nos vamos a embarcar, como país nos vamos a embarcar, como se están embarcando también muchos otros países con esta estrategia similar. Aprovecho de comentarte que por ejemplo Nueva Zelanda está aplicando una estrategia similar de hacer ensayos colaborativos, ensayos clínicos internacionales colaborativos como una manera de participar, de fortalecer también a la comunidad científica, pero a la vez tener un acceso oportuno a una vacuna cuando ésta se desarrolle. Ministro Andrés Kubs, muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros y estamos por supuesto todos expectantes frente a los resultados que puedan tener estas pruebas. Van a definir de una u otra manera también el futuro frente a cómo enfrentamos una pandemia también, ¿no? Muchas gracias a usted, Humberto, por la invitación. Buenos días.